Buenos días, hermanos. Confío que todos os encontréis bien, cada uno con sus circunstancias, unas más difíciles que otras. Y hoy vamos a comenzar esta predicación de este domingo con unas lecturas. Una se encuentra en el Salmo 118 y versículo 19 en adelante. Dice así: Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré, porque me has oído y me hiciste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora, y bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios, y nos ha dado luz. Atad víctimas, con cuerdas al altar. Mi Dios eres tú, te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La segunda se encuentra en Zacarías, capítulo 9, versículos del 9 al 10. Dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Hasta aquí la lectura del Salmo 118 y del profeta Zacarías. Aunque parezca que el tiempo se haya detenido y todo el mundo, todo el planeta, permanezca en sus hogares, casi aguantando la respiración hasta esperar que esta especie de tsunami en forma de virus pase sobre nuestras cabezas y por fin podamos sacarla para ver los daños que nos ha ocasionado, la realidad es que el calendario continúa. Y hoy nos encontramos en un domingo señalado para la cristiandad. Es el Domingo de Ramos. En los textos que hemos leído, anunciaban lo que ciertamente ocurrió en las puertas de Jerusalén allá por el año 33 de nuestra era. Señalaban un acontecimiento por venir pleno de gozo y júbilo. Un acto de liberación y de salvación. También de triunfo y de victoria, llevado a cabo por un personaje al que se identifica como rey, humilde, justo y salvador. Piedra que desecharon los edificadores, pero que ha venido a ser cabeza del ángulo. Alguien del que se dice que viene en el nombre del Señor. Y además se nos dice también que todo esto ocurrirá de parte de Jehová. El cumplimiento de este acontecimiento, futuro pero anunciado con tanto lujo de detalles, lo podemos encontrar, de hecho, en los 4 evangelios. Es lo que se ha llamado la entrada triunfal a Jerusalén. Vamos a recordarlo tal como lo relata uno de los evangelistas, Lucas. Siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella, encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan?, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús.
Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: «Maestro, reprende a tus discípulos». Pero él respondió: «Les aseguro que, si ellos se callan, gritarán las piedras». Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: «Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte». El texto que hemos oído se encuentra en Lucas capítulo 19, versículo 28 en adelante, y comienza así. Dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Está enlazando con lo inmediatamente anterior. ¿Qué es lo que había dicho? En el versículo 11 del mismo capítulo nos lo aclara, y también nos aclara su intención al contarlo. Dice así: como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Les contó la parábola de las 10 minas, que todos recordaremos, si no, pues podemos volver a leerlo. Y se la explica a la gente, nos dice, porque pensaban, la gente a su alrededor pensaban que el reino de Dios se manifestaría de inmediato, en cualquier momento. Lo que el Salmo de David y el texto del profeta Zacarías anunciaban con toda claridad, y así lo entendían los judíos, se refería a la venida del Mesías esperado. Y vendría para tomar las riendas de la nación, liberarla de toda opresión y guiarla ya en paz y de una forma triunfal hacia un futuro glorioso. Esto es lo que esperaban que ocurrieran en breve, pues después de haber contemplado algunos y muchos escuchado, la mayoría, acerca de los milagros y las obras portentosas que Jesús había realizado, por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Esto había acontecido poquito tiempo antes, y además en una ciudad muy cercana, Betania. Pues ellos estaban expectantes para ver quién sería este Jesús de Nazaret. Y ya en la bajada hacia Jerusalén, cuando estaban cerca, el texto nos dice que sus discípulos se entusiasmaron y junto con la multitud empezaron a alabar a Dios por los milagros que habían visto. Ponían sus mantos en el suelo ante Jesús como si de una alfombra se tratase, y también utilizaban expresiones como las que hemos leído en el Salmo 118, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí en Lucas no, pero en Juan, por ejemplo, sí se nos relata que también cortaban ramas de los árboles y con hojas de palmera le recibían. La escena recordaba lo que ocurría cuando un rey llegaba a una ciudad y le recibían con todos los honores. Jesús en este momento ya no impide que públicamente la gente lo vituree. Es la primera vez que Jesús se manifiesta abiertamente, de forma clara. A partir de aquí ya no se retrará ni les dirá a ninguno de sus discípulos o de las personas a las que sana que no digan nada, que callen, que su tiempo aún no ha llegado. Su tiempo ya ha llegado. Él se dirige a Jerusalén. En esta escena, lo que aquí está ocurriendo es muy evidente, especial, de una forma especial, para los escribas, para los fariseos
quienes reconocían perfectamente el significado de que alguien entrara en Jerusalén montado en un pollino, en una asna. Sin duda es como esperaba que apareciera el Mesías, el hijo de David, conforme a las profecías. Por esta razón le recriminaron: Maestro, reprende a tus discípulos que se callen. Estas afirmaciones que están haciendo, estas alabanzas que están gritando, solamente le pertenecen al Mesías, al hijo de David. Pero la respuesta de Jesús fue clara: os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Aunque Jesús permite que esta euforia ocurra, en la parábola anterior ya ha situado los hechos en la realidad de la cual solo Él es consciente y que ni el pueblo ni sus discípulos son capaces de percibir. Jesús es rey, ciertamente, y como en la parábola, nadie lo puede evitar. El versículo 15 dice: a pesar de todo, fue nombrado rey, la parábola que él menciona. Pero él sabe que no es un rey deseado. El versículo 14: pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos a este por rey. Esta frase nos recuerda a lo que los sacerdotes, con gran hipocresía, dirían unos días más tarde: no tenemos más rey que César. Sin embargo, y sabiendo el Señor todo esto, Él sigue adelante hacia Jerusalén. Todos sabemos lo que ocurriría en los días sucesivos, cómo las multitudes volubles, confundidas e influenciadas por los sacerdotes cambian el sentido de sus gritos por crucifícale, crucifícale. Pareciera como si la entrada triunfal en Jerusalén de unos días antes hubiera sido un error. Una vez más se equivocaron. Resulta que tampoco era el Mesías esperado. Pero no fue un error. El rey les visitó, sí. Jesús viene a Jerusalén y viene como rey, viene conforme a las profecías, a luchar, viene a liberar, viene a salvar y a conquistar, a destruir y a vencer. Pero sus enemigos no son los dirigentes judíos, ni los ejércitos romanos, ni ningún hombre en realidad. El enemigo a vencer es el diablo, el pecado, la muerte, y lo hará por medio de su obediencia, su humildad, la entrega de su propia vida, como una víctima en el altar del sacrificio. Salmo 118. La pasión y la resurrección demuestran la manera que Dios tiene de vencer a este enemigo. ¿Y de qué manera lo venció? De forma definitiva. Su resurrección será la prueba incontestable de su gran triunfo. Solo en este Evangelio de Lucas encontramos un breve, pero significante lamento de Jesús sobre Jerusalén. En realidad, este es el segundo lamento de Jesús sobre Sión. El primero se encuentra en el capítulo 13 de este mismo Evangelio. El versículo 41 del capítulo que nos ocupa dice: cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo: si tú también hubieras sabido que este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el día de tu visitación. He de decir que después de haber estado junto con todos vosotros durante semanas estudiando el libro de Nehemías, que trata sobre la destrucción, más bien la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, no se nos pasa por alto lo que el Señor aquí anuncia. Dice que, por no entender lo que conduce a la verdadera paz, una vez más, al igual que hizo el ejército babilonio con Nabucodonosor, en el año 70 ya de nuestra era, el general Tito, con su ejército romano, volverá a destruir las murallas, y no solamente las murallas, sino toda la ciudad, incluso el templo, y no dejará piedra sobre piedra. El Señor lo anuncia con dolor, con tristeza, con lamento.
pero es que en realidad no reconocer al rey en esta su primera visita supone y solo puede conducir a un juicio de este gran rey. En la frase anterior dice: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Esta frase no deja de ser enigmática y nos recuerda lo que en múltiples lugares de las Escrituras también podemos constatar, y es que ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Esto se encuentra en 1 Corintios, capítulo 13 y versículo 12. En este texto de Lucas hemos podido ver cómo transcurren al unísono diferentes realidades, las que se ven y las espirituales, que no se ven pero que ocurren y que tienen un efecto en las personas en el transcurso de la historia de la humanidad. Hay al menos tres realidades: la realidad de Dios, el Rey soberano, que sigue obrando por amor al ser humano, deseando que éste llegue a conocer cómo obtener la verdadera paz. La segunda es una realidad y es la ceguera espiritual generalizada de este mundo, incapaz de conocer las obras de Dios. Y la tercera es la visión de la Iglesia, una visión limitada que incluso tenemos los creyentes y que nos limita, valga la redundancia, para comprender y para interpretar muchas de las cosas que nos ocurren. Son realidades paralelas que suceden simultáneamente. Unas las que observan nuestros ojos y sienten nuestras carnes, la que vemos en nuestra familia, en el vecindario, en nuestra iglesia y comunidad, o de forma más lejana por medio de las noticias, de la televisión o de la radio. La otra, la realidad que ocurre en lo invisible, en lo secreto, en la voluntad de cada corazón que decide mantener cerrada o abrir las puertas de su corazón, esa muralla, para recibir y dar la bienvenida por fe al Rey de Paz. Entonces, cuando abrimos nuestro corazón, lo que ocurre allí en lo íntimo y privado tendrá un impacto definitivo en nuestra realidad temporal, transformando todo lo que nos afecta, nuestra visión y reacción a cada situación que nos amenaza, ya sea enfermedad, sea necesidad de cualquier tipo o incertidumbre ante el mañana o frente al mes o a los 2 meses que vienen. A esta realidad de experimentar hoy ahora su paz, hemos de añadir la esperanza, una esperanza cierta de que todo lo que se prometió en las Escrituras en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo se va a cumplir de una forma plena. Por tanto, acabo con un texto que nos confirma en este mismo pensamiento. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y al que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hasta aquí el pensamiento de esta mañana. Deseo de corazón que el Señor os conceda una semana plena de paz y de esperanza. Y desde aquí os envío un fuerte abrazo. Que el Señor os bendiga.